Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar unidos como iglesia, en oración y adoración, aún desde nuestros hogares en la intimidad familiar. Recordemos que la iglesia no es un edificio, somos cada uno de nosotros en quienes mora la presencia del Espíritu Santo. Es nuestra oración que el Señor siga obrando en nuestras vidas en medio de estos tiempos como los que estamos viviendo. San Mateo capítulo 14, versículo 13, por favor, 13. Es uno de los milagros documentados en este evangelio, en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Un hecho que habla de volúmenes. Bendito Dios. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Oyendo de Jesús, se apartó de allí una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Sigue: cuando anochecía se acercaban a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: tráemelos acá. Entonces mandó a la gente a acostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús anda hasta ahí nomás. Bendito Dios de la gloria. Aleluya. Bien, otro milagro maravilloso, uno de los milagros que narra y habla acerca de un hecho que habla volúmenes de la importancia de este ministerio de Jesús. La alimentación de los 4,000, como decíamos, que está documentado en los 4 evangelios. Bendito Dios de la gloria. Vemos algo muy importante en este pasaje. Jesús, el Maestro, tiene necesidad de poder hablar y enseñar a la gente. La gente estaba ahí porque necesitaba escuchar la palabra de Dios, escuchar el mensaje de Dios. Lo que ellos necesitaban y estaban tan hambrientos era del evangelio, de las buenas nuevas que Jesús los predicaba. Yo me imagino que la gente ya estaba cansado de tantos religiosos, de tanta gente hipócrita que solamente hablaban y no lo hacían. Por eso el apóstol Pablo incita muchísimo en predicar, pero también actuar lo que predicamos. ¿Por qué la gente le seguía? ¿Por qué Jesús crecía su fama? Porque Jesús, cuando predicaba el evangelio de Jesucristo, hablaba con toda autoridad, porque Él, amados, Él cumplía y hacía prevalecer lo que había enseñado, lo que decía. Por eso es que la gente le seguía. Y otra gran parte posiblemente le seguía por los milagros. Algunos le seguirían por las comidas. Pero lo más importante aquí era que cuando la unción del Espíritu Santo, cuando la palabra de Dios corra, amados, ahí está
esa es la fuente inagotable, la palabra de Dios. Cuando alguien enseña y explica la palabra de Dios de una manera que todos podamos entender y está lleno de la presencia de Dios, hermano, hasta el hambre se te va. Hasta tal vez, hermano, no dejas cosas que hacer y empiezas a buscar primeramente lo que es para tu alma. Aunque qué importa que el cuerpo puede pasar hambre, sed o alguna necesidad, pero tu alma está sediento. Tu alma necesita de Dios y está saciado con la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces lo que Jesús traía era, ¿qué cosa? Lo que Jesús traía era pan fresco, comida fresca para su alma. Y ahí estaba la gente. Estaba escuchando los mensajes, estaba escuchando las palabras de Jesús. Qué tan diferente en nuestros días, señores. Qué tan diferentes ahora. Que prácticamente a la gente no le gusta cuando alguien diserta o habla la palabra de Dios. Porque tal vez ya han escuchado muchísimo. Y alguien dice por ahí, no, eso ya sé ya. Eso ya me lo aprendí. Eso he leído, eso me predicaron. ¿Cuánta necesidad nos falta de conocer el verdadero evangelio de Jesucristo? De que esa pasión por la palabra, esa pasión por la enseñanza, necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nosotros hemos dejado nuestro primer amor. Si nos recordamos nuestro primer amor, hermano, cada momento estábamos ahí pegados a la Biblia, escudriñando cada versículo, cada capítulo. Y cuando tal vez el pastor disertaba un mensaje, tal vez no tan fino, no tan expositivo, no tan extraordinario como hay ahora, maestros, Dios mío, qué manera de poder explicar la palabra de Dios. Pero hombres sencillos que explicaban la palabra de Dios, pero nosotros con esa hambre lo recibíamos la palabra de Dios. Estábamos en ayuno, en la vigilia, pero ahí recibíamos la palabra de Dios porque teníamos hambre. Pero han pasado los años, mira cómo estamos ahora. Ya no queremos recibir palabra. Ya no queremos recibir el verdadero evangelio. Cuando alguien nos habla del evangelio, de buenas nuevas, cuando nos hablan y empiezan tal vez a tocar puntos que no nos gusta, entonces decimos, esto no me gusta. El pastor posiblemente se ha enterado de mis problemas y está que me chanca con la palabra. Señores, nosotros no somos busca problemas de tu vida. Nosotros tampoco no vamos a poder a facilitar tal vez la vida a mucha gente. No, a nosotros nos ha llamado el Señor con un llamamiento santo de poder ir y predicar la palabra de Jesucristo, de poder presentar la palabra de Dios a todos por igual, amado. Para eso nos ha llamado. No nos ha llamado para acondicionar a nuestra forma la palabra, o tal vez usar como pretexto para poder, hermanos, manipular a la gente. Qué tan fácil ahora se ha puesto, hermanos, de usar la palabra y manipular a la gente, de poder juzgarlo, criticarlo y murmurar a través, aleluya, usando textos y pretextos para condenar a mucha gente. Es lo que yo veo, y cuando leo la palabra de Dios, hermanos, no es para condenación, sino para salvación y vida eterna. Para eso es la palabra de Dios. Para que te haga libre, hermanos. La palabra de Dios te hace libre. Cuando hay un cambio, una transformación dentro, te hace libre. Pero no para que vayas viviendo en libertinaje, que algunos se van al extremo. No, te hace libre para que razonas, para que seas inteligente,
para que sea sabio a través de la palabra de Dios. Pues en aquellos tiempos a Jesús decían: wow, qué tanta sabiduría. ¿Se acuerdan que en el culto anterior yo les decía, la gente estaba incrédula, sabiendo, diciendo: oye, ese no es el hijo del carpintero? Conocemos a su papá, a su mamá, conocemos a su familia. ¿De dónde trae tanta sabiduría? Parece que este es un falsificador más. No habían creído en el poder de Dios ni en la sabiduría de Dios que estaba en Jesús. Pero la gente le seguía. ¿Sabes por qué? Porque, amados hermanos, ahí había algo de parte de Dios. Era la presencia de Dios. Ahí no había, hermanos, para llamar gente, no había luces, no había música, no había nada. Tal vez habría cánticos de alabanza, de himnos celestiales. Pero lo que la gente le impresionaba era la palabra, como Jesús los enseñaba la palabra de Dios. La gente habían perdido hasta la noción del tiempo para estar sentados ante un gran maestro de maestros, nuestro Jesús de Nazaret. Aleluya. Entonces, cuando te empiezas, hermanos, a estudiar esta palabra, dices: wow, ¿cómo es posible? Esta gente perdió la noción del tiempo para estar sentado escuchando al maestro. Yo me imagino que no sería una hora, 2 horas. Ahora, cuando estás en la iglesia y estás sentado escuchando la palabra de Dios, el pastor ya está pasándose un poco de tiempo, de 30, 40 minutos, ya están desesperados, están viendo el reloj, ya no vamos, aquí hasta qué hora ese pastor muy largo predica. ¿Qué cree que el pastor, que no tengo que trabajar mañana? ¿Qué cosa? Ya, pastor, acaba, están haciendo así: tiempo, pastor, acaba el tiempo. Ya tengo sueño para irme a mi casa. Como hemos cambiado, hermano. Hoy necesitamos la palabra de Dios. Esa palabra que nos cambia, que nos transforma. Por eso tu vida está así. Por eso siempre pides oración por vida espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está en tu vida. Déjate, hermanos, aleluya, saciar tu alma, tu espíritu con la palabra de Dios. La palabra va a saciar tu vida. Bendito Dios de la gloria. La alabanza, la adoración es para el Señor, no es para ti. Pero la palabra es para que tú cambies. La palabra es para que seas transformado. La palabra es para que tú lo creas. Las promesas de aquí es para tu bienestar de usted. Alabado sea el Señor, hermano. Bendito Dios. Aquí vemos, dice: oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca, en un lugar desierto, apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Bendito Dios, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Bendito Dios de la gloria, hermano. Qué lindo sería en esos tiempos estar al lado del maestro. Pastor, eso es incomparable, sí. Pero yo creo a la palabra y dice que Él también está en medio de nosotros en esta noche. Y si tú recibes a Jesús o te vuelves a Jesús en esta noche, este milagro también es para ti. Este milagro es para ti. Bendito Dios de la gloria. Sanaba enfermos por doquier. Cuando anochecía, mira, escucha lo que dice. Cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compran de comer. Despiden a la, ¿qué cosa? La multitud. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dáselos vosotros pues de comer. Bendito Dios. Otra prueba más para sus discípulos. Posiblemente en ese momento los discípulos habrán dicho: maestro, pero a esta hora, ¿qué panadero? ¿Quién nos va a dar tanto pan? Y así fuera que vamos a que nos compre o a comprar pan, el panadero se demora.
saldría el Papa la siguiente mañana para el desayuno. Son tanta gente, multitud de gente. ¿Dónde vamos a comprar comida? ¿Dónde vamos a encontrar comida para tanta gente, maestro? ¿Verdad? Eso pensaría. Pero mira lo que dice. Jesús dijo, no tienen necesidad de irse, dadlo vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí. No tenemos aquí. Aleluya. Y dice, no tenemos aquí. Bendito Dios de la gloria. Sino 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Bendito Dios de la gloria. Y dice, Jesús le dijo, no tiene necesidad de darle a vosotros de comer. Él le dijo, tráemelo acá. Tráeme los 5 panes y los 2 peces. Mira, escúchame. Jesús honra la fe. Honra la fe. Posiblemente los discípulos dijeron, no tenemos que nada que dárselos. Pero solo tenemos 5 panes. Aleluya. 5 panes y 2 peces. Eso es todo lo que. Posiblemente 5 panes y 2 peces haya sido la lonchera de alguien que tal vez llevó por si acaso, ¿verdad? Por si acaso, si me queda hasta más tarde, por si acaso por ahí, como aquellos dirigentes que siempre están pensándolo en todo. Sirvió para la multiplicación. Vengo a decirte, algo tienes. Si tú necesitas que Dios multiplique tu vida, multiplica lo que tienes, entonces necesitamos saber qué tienes. Algo tienes para que Dios haga un milagro en tu vida. El Señor honra la fe de estos hombres. Si no hubieran dicho, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Alguien dijo, aquí hay 2 panes o 5 panes y 2 peces. Nada más, eso es todo lo que tenemos. La palabra de Cristo es el consuelo de los discípulos. Jesús está junto a los suyos, especialmente en las necesidades. Él nunca nos ha dejado. Si usted en esta noche, a veces estás pasando alguna necesidad, vengo a decirte, tal vez tienes por ahí que escondido 5 panes y 2 peces. ¿Qué quiere decir, pastor? Quiere decir que necesitas algo para que Dios haga un milagro. Tal vez sea esa fe. Recuerda que Jesús sintió compasión de ellos. Honró la fe de aquellos hombres. Sintió compasión por la gente que aún todavía estaba ahí junto a él escuchándole, y era tarde. Se habían perdido la noción del tiempo, ya era tarde y estaban de hambre. Él se compadeció de ellos. Bendito Dios de la gloria. Mateo, hermano, no explica la razón por la que Jesús se aparta. Puede ser el temor, yo no sé, por algún otro motivo. Pero Jesús tuvo compasión de ellos. Amados hermanos, cuando Jesús le dice a los discípulos, tráigamelo, los 5 panes y los 2 peces, ellos obedecieron en esa palabra. Obedecieron porque necesitaban un milagro del Maestro. Y estaban ante el Maestro, ante Jesús de Nazaret. Bendito Dios de la gloria. Y dice la Biblia que en Romanos capítulo 4:20, si lo podemos presentar ahí en la pantalla, hermano. Romanos capítulo 4:20. Es muy importante que nosotros entendamos. Recuerda que la fe mueve montañas. Dice, tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando glorias a Dios. Romanos capítulo 4:20. Bendito Dios de la gloria. Mire usted, no hay nada imposible para Dios.
Si uno cree con fe que Dios podría hacer las cosas, no hay nada imposible para Dios. Aleluya, para el que cree, no hay nada imposible, hermano. La mayor preocupación del Señor no son los suyos. La mayor preocupación del Señor es suplir esa necesidad que aún todavía hay en nuestras vidas. Bendito Dios de la gloria. La fe en Cristo Jesús puede hacer todas las cosas distintas, mis estimados hermanos. Aunque en momentos a veces dudamos. Cuando ellos dijeron, no tenemos nada que darles, empezaron a dudar. Empezaron a decir, no hay nada. Pero alguien dijo por ahí, hay 5 panes y 2 peces. ¿Qué necesitas para un milagro? Necesitas esa fe que Dios ha depositado en tu vida. ¿Qué necesitas para recibir de Cristo Jesús? El primer paso. Déale el primer paso. Recibe a Jesús en tu corazón. Pastor, mis problemas son grandes. Mis circunstancias son grandes. Parece que no voy a lograr entender. Parece que no voy a lograr llegar al final. Eso es según tu pensamiento. Eso es según tus ideas. Pero vengo a decirte en esta noche, tienes algo para darle a Jesús. Aunque pequeño, aunque parece imposible, pero deja que el Maestro usa eso para la salvación de tu vida. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Jesús siempre se ha movido con compasión por la gente. Los discípulos también sienten compasión. Seguro que ellos tienen hambre también y pueden imaginar la miseria que espera la gente, a no ser que alguien tome acción. Su acercamiento a Jesús es un tanto inusual. No se dirigen a Jesús como Señor, sino que explican lo obvio. El lugar es desierto y el tiempo ya ha pasado. Y proponen una orden, despide a la gente, dicen. Dan por hecho que Jesús está involucrado en su ministerio, que no se da cuenta de que está anocheciendo. Sienten la responsabilidad de recordarle la realidad y que Él actúe de una manera sensible. Los discípulos se preocupan por la muchedumbre, pero también se preocupan por Jesús. Una multitud pronto se acerca a convertir a una muchedumbre agitada si no se manejaba con cuidado. Aunque las cosas no están tan mal, la buena voluntad de Jesús ha generado entre la gente, aleluya, desesperada, si tienen que marcharse hambrientos. Los discípulos también se preocupan por sí mismos en una crisis. Jesús les pediría hacer algo y ellos no se pueden imaginar qué es lo que pueden hacer. Cuando Jesús le dice, dadlo vosotros de comer, la palabra vosotros es enfático, es decir, que ustedes tienen que hacer algo por ellos. Pero la obediencia de los discípulos para este milagro era tan importante como nuestra obediencia para el reino de Dios hoy. Cristo toma nuestra contribución, por modesta que sea, y se hace suficiente. Jesús a menudo toma lo que traemos y Él lo multiplica para su gloria. Lo multiplica para su gloria. Tal vez usted diga, nunca pensé creer en Dios, pero fue esa palabra que me ayudó. Fue esa pequeña palabra, 2, 3 palabras que tocó mi corazón. Esas 2, 3 palabras que cambió el rumbo de mi vida. Dios no necesita mucho. Dios necesita eso, lo que tú tienes, para cambiar tu situación, para cambiar tu vida. Tal vez las circunstancias y los problemas te han llenado de muchas dudas, te han llenado de muchas aflicciones. Pero tranquilo, Dios conoce tu necesidad. El Padre sabe por dónde estás pasando. Si es por valles de sombra de muerte, si estás pasando otra vez por problemas tan difíciles, pero el Señor en esta noche tiene compasión de ti y va a tomar aún lo pequeño para multiplicarlo para su gloria. No para que tú te jactes, sino para que Él
se glorifica en medio de las circunstancias. Dale vosotros de comer, le dice. Continúa siendo un reto para los cristianos hoy. Vivimos en un mundo lleno de gente hambrienta. Aleluya. Y oramos para que Jesús haga algo. Él responde, dale vosotros de comer. La iglesia a menudo cumple con este reto, proveyendo comida, ropa, alojamiento y cuidado para mucha gente en zonas remotas del mundo, y aún para saciar el hambre de las personas que están en el mundo sediento, hambriento de una palabra de fe, de esperanza, hermanos. Por eso es el motivo de estas transmisiones, de predicar el Evangelio de Jesucristo, porque ciertamente sabemos que mucha gente a través de estos medios escuchan la palabra de Dios, son alimentados la palabra de Dios. El día de ayer tuvimos problemas, hermanos, con la luz por esta zona. Estaba en mi alma desesperado. Padre, ¿cuántas almas necesitan escuchar tu palabra? ¿Cuántas almas están hambrientos y sedientos de tu palabra? Señor, ayúdanos en este tiempo, porque Dios nos ha dado una responsabilidad de poder llegar a través de esta palabra para mucha gente, puedan conocer la verdad y ser saciados su hambre, ser saciados, hermano, a través de su palabra. Y el Señor siempre ayudándonos en todo tiempo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Pero cuando esas circunstancias pasan, a veces hay poco que hacer. Solo tenemos que decirle, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre, en estos tiempos difíciles, porque hay mucha gente que necesita una palabra de fe, de esperanza. Bendito Dios de la gloria. A su nombre sea la gloria, hermano. Y ellos dicen, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. No enfatizan lo que tienen, en vez de enfatizar lo que no tienen. Nos ven posibilidades, sino problemas. Su estimación es perfecta. Los discípulos tienen 5 panes y 2 peces. Las 7 cosas suficientes para una semilla. Pero la multitud se extiende hasta el horizonte. No solo han estimado la cantidad de comida correctamente, pero también aciertan en su estimación de Jesús. Él obviamente necesita a alguien que lo confronte para devolverle los sentidos, para que devuelva la realidad. Despide a la gente para que se vayan por las aldeas y puedan comprar pan ahí y comer. Actúa ahora antes de que la situación se ponga fea. Termina el día y que no se torne un poco de crisis en este momento. Aleluya. Siempre nos sentimos tentados a creer, como hicieron los discípulos, que no tenemos nada que ofrecerle al enfrentarnos con necesidades abrumadoras. Millones de personas hambrientas, sedientas. Bendito Dios de la gloria. Millones de personas que están infectados por algunas circunstancias de muchas cosas de este mundo, hermanos, que necesitan de Dios. Millones de personas que están pasando momentos difíciles en estos tiempos de pandemia. En tales situaciones estamos dispuestos a la desesperación, muchas veces, hermanos, a dejar a un lado y solamente criticar tal vez a los gobernantes. Pero necesitamos una iglesia que se ponga en pie y pueda tomar eso, lo poco que tenemos, tal vez no sea mucho, pero eso es lo que tenemos, lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, la generosidad. Porque hay mucha gente, amado, en estos tiempos están pasando momentos difíciles. Gente que solamente tal vez tienen del día al día para vivir, y cuando les toca esta pandemia, cuando les toca esta enfermedad, no tienen ni siquiera para comprar algún medicamento. ¿Y dónde está la iglesia de Cristo? ¿Y dónde están aquellos que dicen que tenemos, hermanos, el amor de Dios, la misericordia de Dios? A veces nos volvemos solamente en palabreros y no hacemos nada por nuestros prójimos. Pero Dios necesita aquella fe de aquellos discípulos que dijeron, algo podemos hacer, Jesús. Aquí hay 5 panes y 2 peces. Pero cuando tú estás, algo tremendo pasa. Aleluya. Y lo importante de esto y lo maravilloso de esta historia termina diciendo, y comieron todos y se hartaron. Alabado sea el nombre del Señor.
Qué hermoso, hermano. Tráemelo acá, dice Jesús, en manos de los discípulos. 5 panes y 2 peces. No es mucho, pero hay otras manos aquí, las manos de Jesús. Si Jesús puede tocar a un leproso y sanarlo, quizás Él puede hacer algo con esta miseria cantidad de comida. Los discípulos han sumado 5 más 2 y han llegado a 7. Deben aprender a contar hasta 8. Deben incluir a Jesús en la ecuación. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Estas palabras son importantes para la iglesia hoy. La mayoría de la iglesia lucha por mantener sus puertas abiertas. Aleluya, y sus cuentas pagadas. ¿Cómo podemos hacer algo significante para aliviar el hambre del mundo? ¿Cómo podemos hacer para lidiar por lo menos con la necesidad que tiene la gente hoy en día? Bendito Dios de la gloria. Decimos muchas veces, tenemos unos cuantos, y el Señor te dice, tráemelo acá. Nosotros también debemos aprender, hermanos, a entrar en la ecuación del Señor. En el tiempo de Dios y en la ecuación de Dios no solamente suma. Todo lo que llega a las manos de Dios, bendito Dios, Él lo multiplica. Lo multiplica. Tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos. Y los discípulos a las gentes. Jesús toma esta acción cuando los discípulos le traen los 5 panes y los 2 peces. Hace más que compartir el dolor de la muchedumbre. Les alimenta. Primero les pide que se sienten a la hierba. Después levanta los ojos al cielo y bendice los panes. Después reparte los panes, pero no los peces. Entre los discípulos, hasta este punto, no hay indicación de un milagro que ha tomado lugar. Cuando Jesús da las gracias por el pan y lo parte para ser destruidas, hasta haciendo lo que el hombre judío típicamente haría para su familia al comenzar la comida. Los discípulos reparten el pan y todos comieron y se hartaron. Esta es la primera indicación de que ha ocurrido algo muy especial. Bendito Dios de la gloria. Alzaron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. 12 cestas llenas. Versículo 20, ahí está, las 12 cestas llenas de comida que sobró, como los mismos 12 discípulos seguramente simbolizaban las 12 tribus de Israel, sugiriendo ¿qué cosa? Provisiones para todo Israel. En el milagro de maná no se permitía guardar, pero Jesús, más grande que todo ello, ahí reunieron 12 cestas de comida después de quedar todos saciados. Hermanos amados, todo esto nos lleva a que nosotros entendamos que Dios hace un milagro cuando ponemos, hermanos, a las manos de Dios lo poco que tenemos. ¿Qué tienes ahora en esta noche? Dios quiere hacer un milagro, un verdadero milagro en tu vida. Pensemos esto, razonemos un poco más. A veces usted diga, pastor, esto es lo que tengo, no es nada. Sí, para ti tal vez no es nada, para la gente tal vez no es nada, pero para los ojos de Dios es poderoso, hermano. En las manos de Dios se multiplican las cosas. Por eso en esta noche, más que recibir una palabra, necesitas recibir un milagro de Dios. Levanta tu fe, esa fe que te ha sido dada, esa fe que te ha sido impartida, para que en esta noche puedas recibir un milagro. Donde tú te encuentras, donde tú estás, deja que el Maestro toque en ese momento donde tú estás, toque tu corazón, toque tu vida, toque tu familia, toque tu matrimonio. ¿Necesitas un milagro en tu matrimonio? Necesitas tal vez dar un primer pequeño paso, que es el perdón, y deja que el Señor transforme tu corazón y tu vida. Tal vez necesitas, hermanos, un milagro en tu salud. Él necesita que levantas tu fe para decir, Señor, estoy en tus manos, no moriré, sino que viviré. Ayúdame, Señor. Eso necesita para multiplicar tu fe y seas sano en esta noche.
Tal vez usted diga, pastor, es difícil entender. No necesitas entender en este momento. Lo que necesitas es creer. Crea en la palabra de Dios. Si quieres ser salvo, solamente crea. Para el que cree, todo es posible. Todo es posible para el que cree. No te estoy pidiendo que entiendas, porque hay muchos milagros que a veces no entendemos, muchas cosas en la Biblia que no entendemos. Pero cuando lo creemos, suceden cosas maravillosas. Maestro, tenemos 5 panes y 2 peces. Tráemelo aquí. Levantó los ojos y lo bendijo. Y saciaron toda la multitud de la gente. En esta noche el Señor puede saciar tu necesidad. Pero tienes que levantarte en fe. Con lo poco que tienes, levántate en fe. Y Dios va a hacer las cosas maravillosas, hermano. Bendito Dios. Tú no puedes decir no tengo nada. No puedes decir no tengo nada. Algo Dios ha puesto en tu corazón. Algo Dios ha puesto en tu vida. Algo. No digas no tengo nada. Bendito Dios de la gloria. Tienes por lo menos la vida. Por lo menos tienes ahí, hermanos, un celular, un internet. Tienes esto lo que tú estás viendo. Cuando muchos siquiera no tienen acceso a estos aparatos. No tienen acceso, hermano, a las redes sociales. ¿Tienes algo? Algo tienes. Por lo menos has escuchado una palabra. Algo tienes. No digas no tengo nada, porque eso no es así. Dios ha depositado muchas cosas en tu vida. Te ha dado bendición. Puedes comer a mesa llena y feliz con tu familia. Es porque Dios ha bendecido tu casa y tu familia. Nunca digas no tengo. Tienes algo para dar. Vamos a orar en esta noche. Bendito Dios, te damos gracias.